Buenos días, niños. Les habla su profesora María. Les doy la bienvenida a su clase de sociales. Vamos a iniciar con la mejor disposición. El día de hoy vamos a hablar sobre los puntos cardinales. ¿Y qué son estos puntos cardinales? Son métodos, ¿cierto?, que nos ayudan a orientarnos, ¿verdad? Y a conocer una dirección, ¿cierto? Resulta y pasa, niños, que hoy en día es mucho más sencillo porque dentro de los celulares hay algo que se llama el GPS o en los carros, ¿cierto? También encontramos ese GPS. ¿Y qué es este GPS? Lo que nos ayuda a orientarnos cuando queremos ir a algún lugar, ¿verdad? Entonces, si sus papitos o sus mamitas tienen carros, entonces ellos van a corroborar esta información, ¿cierto? O en los buses también se encuentran estos puntos o estos métodos de ubicación, en donde la persona simplemente coloca quiero ir a Bogotá. Y entonces sale una personita o la voz de una personita hablando, diciendo qué direcciones debe, en qué direcciones debe manejar para llegar a ese lugar. Y esto es gracias a algo que se llama los puntos cardinales. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre estos. ¿Listo, niños? ¿Y por qué fueron creados? ¿Cuál fue el fin? Yo les mencioné un ejemplo, ¿verdad? En la actualidad, pero hace mucho, mucho, mucho tiempo, niños, no habían carros, no habían buses, ¿verdad? Sino que existían los barcos, ¿cierto? Y los barcos, ¿cierto? Así como ustedes lo estaban observando en sus pantallitas, navegaban por los océanos, pero había muchos barcos que no podían llegar a su rumbo, que se perdían porque no conocían o no tenían, ¿cierto? Este método de ubicación. Entonces muchos se perdían en los océanos. Entonces fueron creados métodos, ¿verdad? Instrumentos que permitían ubicarse dentro del océano. Y ahora vamos a ver cuáles son estos. Pero antes vamos a mencionar cuáles son estos puntos cardinales. Y ustedes ahí en sus pantallitas observaron este niño, ¿verdad? ¿Verdad? Y acá hay una estrellita. Entonces vamos a empezar a enunciar cuáles son esos puntos cardinales. Vamos a hablar de 4 puntos cardinales y más adelante vamos a hablar de unos puntos cardinales secundarios. Entonces, ¿cuáles son esos puntos cardinales principales? El norte, ustedes acá lo están observando, el sur, el oriente, oeste y el occidente o oeste, ¿verdad? Ustedes me dirán, ¿por qué yo les digo estas dos opciones acá? Y es que en los mapas, en muchos mapas, ¿verdad? No se encuentran norte, sur, oriente y occidente, sino que se encuentran norte, sur, este y oeste. Entonces ya sabemos que cuando ustedes vean en un mapita este, se refiere al oriente y cuando vean oeste, se refiere al occidente. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ubicarnos? Si ustedes se dan cuenta, niños, el niño de la pantalla tiene los bracitos estirados, ¿verdad? Y en la mano derecha está señalando hacia el oriente. Y acá hay un sol. Resulta y pasa, niños, que todas las mañanas el sol sale por el oriente y se opone en el occidente. Entonces, por eso están las dos manitos acá. Entonces, el oriente, manito derecha, y el occidente, por donde se opone el sol, el occidente, ¿cierto? Entonces, oriente, donde sale el sol, occidente, donde se opone el sol. Y de frente, ¿verdad? Encontramos el norte y por la espalda encontramos el sur. Ahora les voy a explicar más específicamente. Listo, niños. Entonces acá recordemos que el sol sale ¿por dónde? Por el oriente. ¿Y por dónde se opone? Por el occidente. ¿Listo? Entonces acá nos damos cuenta, ¿cierto? De que el oriente sería la manito derecha y el occidente la manito izquierda. Acá quedaría el norte, ¿verdad? Y acá quedaría el sur. Entonces, norte, sur, oriente y occidente. ¿Cuáles son esos 4 puntos cardinales? Norte,
sur, oriente y occidente. Muy bien. Norte, sur, oriente y occidente. Ahora sí vamos a ver cuáles son esos instrumentos que ubican estos puntos cardinales. ¿Y ustedes saben qué es esto, niños? A ver, ahí en sus casitas le van a responder a sus papitos. ¿Qué instrumento es este? Es una brújula. ¿Cómo se llama? Una brújula, ¿verdad? Y dentro de esta brújula se ubican estos 4 puntos cardinales, ¿verdad? Entonces vamos a volverlos a mencionar. Y ustedes me van a ayudar en sus casitas. Norte, sur, oriente y occidente. ¿Listo? ¿Cuáles son? Norte, sur, oriente y occidente. Entonces, estas brújulas eran unos instrumentos que utilizaban los barcos, ¿verdad? Después para poderse orientar. Y resulta y pasa, niños, que en las brújulas, ¿verdad? La aguja siempre va a señalar al norte. Y ya con ubicar el norte, ya es mucho más sencillo poder ubicar los otros puntos cardinales. Entonces, dentro de la brújula, siempre va a encontrar o siempre va a señalar el norte. ¿Listo, niños? Muy sencillo, ¿cierto? Entonces, vamos a continuar. Listo. ¿Ustedes se acuerdan, niños, que yo les dije que habían unos puntos cardinales secundarios? Vamos a conocer cuáles son esos. Y ustedes van a observar ahí en sus pantallitas. Acá tenemos nuestra brújula. Ya sabemos cuál es el norte, cuál es el sur, cuál es el oriente y cuál es el occidente. Pero en medio de estos puntos cardinales hay otros, ¿cierto? Otros puntos cardinales. Y vamos a conocer cuáles son. En medio del norte y del occidente, que es este, hay un punto cardinal que sería este que está acá, que se llama noroccidente. Y en medio del norte y del oriente hay un punto cardinal donde está señalando la aguja en este momento que se llama nororiente. Y niños, este es el sur, ¿cierto? Acá la aguja está señalando, ¿verdad? Se encuentra en medio del sur y del occidente, se va a llamar suroccidente, ¿verdad? Entonces podríamos decir que la aguja está señalando al nororiente y al suroccidente. Entonces, ¿cuál es? Encontramos el sur y acá encontramos el oriente. Entonces sería suroriente. Muy bien, niños. Entonces acá también tenemos una invitada. Y esta invitada nos está también mostrando cuáles son esos puntos cardinales. Ella está señalando, ¿verdad? ¿Hacia dónde? Acá encontramos el norte, que es donde señala la brújula, ¿cierto? El sur, es decir, que acá sería el oriente y acá sería el occidente, ¿cierto? Entonces acá podríamos decir que está el nororiente, ¿cierto? Noroccidente, suroccidente y suroriente. Muy bien, niños, vamos a continuar. Ahora vamos a hacer un ejemplo, ¿listo? ¿Y cómo vamos a hacer este ejemplo? Ustedes ahí están observando un mapita y la idea es de que este barco, perdón, llegue hasta donde está el tesoro. Entonces, recordemos cuáles son esos puntos cardinales. Acá es el norte, acá sería el sur, acá sería el oriente y acá sería el occidente. Entonces, ¿el barco en dónde se encuentra ubicado? En el suroccidente, muy bien, niños. ¿Y el tesoro en dónde se encuentra ubicado? Recordemos que acá está el norte, sur, oriente y occidente. Es decir, que el tesoro se encuentra ubicado en el nororiente. Muy bien, niños. Y las montañitas se encuentran ubicados ¿en dónde? En el oriente, ¿cierto? Acá esta se encuentra en el occidente y esta se encuentra en el sur. Muy sencillo, ¿cierto, niños? Ahora vamos a pasar a nuestra actividad del día de hoy. ¿Qué vamos a realizar, niños? A ver, ya sé qué es lo que vamos a hacer.
ustedes, ¿cierto? Van a ubicar en dónde se encuentra este barco. ¿Listo? Bueno, listo, niños. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Ustedes van a observar este mapita, ¿verdad? Y me van a decir en dónde se encuentra ubicado el barco y en dónde se encuentran ubicadas las montañitas, los arbolitos y la X. ¿Listo? ¿En qué posición se encuentran ubicados? Ya sabemos cuál es el norte, ya sabemos cuál es el sur, cuál es el oriente y cuál es el occidente. Entonces ustedes van a hacer este pequeño, después de tomar sus apuntes en sus cuadernitos, van a dibujar, ¿verdad? Van a escribir actividad y van a dibujar este mapita. Y ahí ustedes me van a señalar en dónde se encuentra el barquito, en dónde se encuentran las montañitas, en dónde se encuentran los arbolitos y en dónde se encuentra la X. Y cuando me pueden enviar eso, si lo terminan hoy, muchísimo mejor. Y si no, niños, la fecha límite es hasta el lunes 25 de mayo. Dios les bendiga y les envío un fuerte abrazo. Hasta la próxima.